Son las 8:08 de la mañana. Es un momento para hacer balances desde distintas perspectivas. Lo veníamos señalando más temprano, pero no es un fin de año tranquilo, así como para sentarse a hacer balances. Estamos muchas veces en la necesidad de conversar sobre cosas que están ocurriendo, ¿no? Y una de las discusiones, no es el único tema que vamos a tratar en la entrevista, pero una de las discusiones es la que se abre con el anuncio del gobierno de postergar para el próximo año, en un momento que está por definirse, la presentación del proyecto de ley de interrupción, de despenalización de la interrupción del embarazo, ¿no? A todo evento. Bueno, queremos saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre este y otros temas a la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. ¿Cómo está, Gloria? Buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Sí, quería partir con una pregunta de carácter abierto. Esta es una discusión compleja, independientemente del lugar donde uno esté en la sociedad chilena, sí. Es una discusión compleja. Desde el lugar de la presidencia de Evópolis, siendo mujer, ¿cómo se encarna esta afirmación introductoria? Sí, efectivamente es complejo porque es un tema que uno puede decir es de política pública, de salud pública, pero tiene también una connotación que es confesional en muchos casos y que tiene que ver con las creencias de las personas. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan complejo de resolver, porque no es solo un tema de regulación, por ejemplo, no sé, si uno fuera a cualquier otro sector, regulación financiera, no. Esto es una cosa que tiene compromisos que son bastante más complejos. Y yo creo que la evidencia de que la despenalización del aborto sin causales, que es lo que se está discutiendo ahora, no tiene mucho piso. Es que el propio gobierno ha dicho que lo va a ingresar el próximo año. Y ya del próximo año le queda poco tiempo. Entonces, o sea, queda antes de terminar su periodo. Pero no hay un compromiso tampoco de fecha de ingreso. Eso es porque el proyecto, cada vez que ha ingresado, no ha encontrado el piso para poder tener todos los votos, incluso en partidos que son más afines al oficialismo. Justamente por este componente que digo yo, que es más confesional, que tiene que ver con las creencias de las personas. Entonces, no se ve fácil de resolver. Y la postura que nosotros hemos tenido es la misma que yo manifesté y defendí en el Consejo Constitucional, y es que la despenalización en 3 causales cubre una cantidad importante de casos. Nosotros creemos que eso no hay que ponerlo en riesgo. De hecho, si te acuerdas, hubo una votación en que 4 personas eliminamos una frase que se quería poner en el texto, en el artículo 1, tenía una declaración que a nuestro juicio ponía en riesgo esta despenalización en 3 causales, y nosotros juntamos los votos para que eso no ocurriera. Creemos que eso cubre, como digo, una cantidad importante de casos, pero es un tema de tremenda complejidad. Aquí está el concepto de cuándo se inicia la vida. O sea, es una cosa que no se resuelve con una declaración en un texto legal solamente. Sí, ahora el gobierno ha sido más o menos explícito en que su propósito no es necesariamente lograr hacer aprobar un proyecto de esta índole, sino más bien abrir la discusión. Y esta es una discusión que está abierta en todas las sociedades contemporáneas y en donde cada cual concurre con sus puntos de vista. En ese propósito, que la discusión se abra, ¿qué le parece? Porque así como funciona el sistema político chileno, si no es a través de proyectos de ley, las discusiones no se abren. La discusión está abierta hace tiempo. Es parte del programa de gobierno del presidente Boric, de hecho. O sea, no es una discusión que no haya tenido espacio. Lo que no tiene es apoyo. Si uno mira incluso en los estudios de opinión, no hay un soporte mayoritario. Y como digo, dentro del mismo Congreso, si tuvieran ese soporte mayoritario, lo ingresarían ahora a discusión, por complejo que sea, pero no lo están haciendo. Entonces, yo creo que no es un tema en que haya una mayoría que esté dispuesto a dar esta pelea. Y independientemente de que sea una aspiración y una expectativa, especialmente de la línea partidaria del presidente Boric. Sí.
Hay algunos cruces aquí, Gloria. Creo que para efectos de esta discusión, aunque puede ocurrir de otra manera, pero en general no da lo mismo ser hombre o mujer. También las encuestas más de largo plazo señalan que las mujeres más jóvenes tienden a estar más de acuerdo con la despenalización de la interrupción del embarazo que las mujeres mayores. Todos esos cruces se producen, ¿no? Y lo pregunto porque el próximo año vamos a tener una contienda de carácter electoral presidencial. Y la vez anterior, Gloria, el tema valórico, y especialmente en lo que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, jugó un rol importante. Yo no tengo aquí, Gloria, el método científico como para Sí, demostrar hasta qué punto eso favoreció a Boric en perjuicio de Kast, pero de que lo favoreció, porque sí. fue muy notorio cómo las mujeres, especialmente jóvenes, concurrieron a votar en favor de Boric, ¿no? ¿Cómo ve que este tipo de discusiones que van a ocurrir, guste o no, Mm. durante el 2025, desafían también el talante de la candidatura presidencial de Chile Vamos? Porque podría volver a repetirse el escenario de no mediar algunas decisiones de carácter estratégico sobre cómo ha de ser esa candidatura independientemente de quién la encarne. Yo creo que el escenario no va a ser el mismo, Ujú, porque las dos posturas que se encontraban en la última elección presidencial eran bien, bien radicales, uno puede decir, hacia la izquierda y hacia una derecha más conservadora. Y José Antonio Kast encarnaba la derecha más conservadora. Y yo no veo que ese sea el escenario que vamos a enfrentar el próximo año. Él sigue encarnando esa derecha conservadora y él ha sido muy claro en su postura, pero hay alternativas dentro de nuestro sector que tienen una mirada más abierta, tal como la hemos tenido nosotros, ¿no? ujú, En Evópoli, parlamentarios nuestros apoyaron, por ejemplo, la despenalización en 3 causales, porque nos parece que eso, como digo, ujú, cubre muchos de los casos que son muy desgarradores. Yo tengo que decir aquí que es importante eh, conocer casos para entender bien las dimensiones y los ujú. alcances que puede tener una legislación como esta. Y yo creo que en esos casos, por ejemplo, no sé, cuando uno ve los casos de violación y ve que hay un promedio de edad que han recurrido que es del orden de, no sé, 13 años o 14 años y muchos de ellos agredidos por sus propios familiares. Son casos muy desgarradores que uno Ujú, tiene que considerar en su dimensión humana también. Y por eso creemos que eh, ese escenario que actualmente existe cubre esos casos que son los más dramáticos, los más ujú, extremos, y queda siempre el componente de cómo abordar el caso que se llama una libertad, pero es una libertad que uno podría cuestionar también, porque también es parte de la libertad de las personas tener creencias, ¿no? ujú. Entonces, me parece que cuando empieza a haber estas descalificaciones, porque uno tiene creencias, no se acompaña adecuadamente la propuesta con un marco del respeto que el tema requiere. Ujú. Eh, Huyendo de las descalificaciones, Gloria, y en la ¿Mm? misma línea argumental que usted plantea, si es que fuera un bien valioso para la sociedad respetar las creencias de cada cual, ¿no sería mejor una legislación que le permitiera a cada mujer o a cada persona decidir en función de sus creencias y no como existe ahora que le permite a las personas decidir en 3 casos y no en todos los demás? Bueno, Digo, porque sí, una ley de despenalización general no obliga a nadie, ¿no? no obliga a nadie, Mm, pero para que se apruebe, sí requiere que personas que tienen una determinada creencia la rompan ujú, para dar su voto. Y ahí está un enorme dilema. ujú, Es en qué medida la creencia uno la transforma o influye en la política pública. Y eso no es fácil de resolver. ujú, No es fácil que si uno piensa que hay una vida desde la concepción, uno vote a favor para la interrupción de esa vida a cualquier evento. ujú. ¿Mm? Eso no es fácil pedírselo a nadie. Y yo creo que eso merece mucho respeto. Y por eso la discusión es tan compleja. ¿Mm? Porque cuando uno cree, cree, no Entiendo. tiene, Ujú,
es difícil dejar de lado esas que son convicciones muy profundas respecto a la vida. Y por mucho que uno diga, no voy a obligar a los demás a creer lo mismo que yo o a tener los mismos valores que yo tengo y que me inspiran, el hecho de tener esa creencia sí condiciona la forma o las cosas que uno apoya o las que no apoya. Y por eso es tan difícil. Estamos conversando con Gloria Hood, presidenta de Bópoli, esta hora de la mañana. Volviendo a un punto que conversábamos, no en la última pregunta, sino en la penúltima, Gloria. Usted dice la próxima elección presidencial va a ser distinta. Pero usted no piensa, como piensan muchos, incluyendo gente de Chile Vamos, que así como en este periodo legislativo, más de alguna vez el Partido Republicano ha arrastrado a Chile Vamos a posiciones más conservadoras, una candidatura de José Antonio Kast pueda arrastrar a la candidatura de Chile Vamos, por ejemplo a la de Evelyn Matei, a posiciones más conservadoras o intransigentes, saliendo un poco del tema, entre comillas, o el tema de la interrupción del embarazo, pero algo de ello algunos olieron a propósito del tema pensiones, ¿no? Luego podemos entrar al fondo, pero esta inercia que a veces ocurre, que uno ve como que Chile Vamos trata de cubrir el flanco derecho, ¿no? O si uno lo quiere decir con más elocuencia, el flanco extremo derecho, ¿no? Ese factor en el debate presidencial, porque Kast va a estar ahí. Aparentemente no quiere ir a primarias, y eso está como establecido. Él dice que va a todo evento, sí, a la primera vuelta, sí, presidencial. Y él tiene un nicho bien definido. Y yo creo que la derecha más conservadora está en ese nicho. Chile Vamos tiene un ámbito de representatividad bastante más transversal, mucho más amplio. Y yo creo que ahí es donde se va a concentrar, y lo vimos recién en la elección municipal. Nosotros desde la presidencial anterior veníamos bien polarizados, y la prueba está en los dos candidatos que compitieron finalmente, que eran muy izquierda, muy derecha. Pero en esta municipal y de gobernadores surgió el centro de nuevo. Si uno mira, es como cuando hace muchos años uno siempre decía Chile tiene 3/3, y el tercio del medio era como un centro más moderado. Yo creo que aquí con Chile Vamos, a Chile Vamos le fue bien en esta elección, y volvió como a renacer este centro, que es un centro derecha, pero tiene una transversalidad mucho mayor. Y yo creo que eso posiblemente se refleje también en las propuestas presidenciales. Porque además no ha habido en las últimas elecciones triunfos en primera vuelta. No. Se ganan en segunda. Y para ganar en segunda hay que correrse hacia el medio. Lo digo porque la vez anterior Kast ganó en primera y perdió en segunda. Claro. Y en segunda perdió de manera bastante clara. Entonces, ahí también el modo en que se conduzca la candidatura de Chile Vamos es bien relevante. ¿Dónde piensa que están las teclas para poder alcanzar ese triunfo en segunda vuelta? Porque lo hemos dicho más de alguna vez aquí en la radio. El único que lo ha logrado es Sebastián Piñera. ¿Ya algo vio Sebastián Piñera que el resto de las candidaturas de la derecha no ha logrado ver, o logró tocar teclas que otras candidaturas de Chile Vamos no han logrado tocar? ¿Cuáles serían esas, hipotéticamente? Yo creo que justamente la transversalidad. Él fue capaz de ofrecer las dos veces una visión del país, más que un eje ideológico, digamos. Era lo que él quería para Chile, y él fue bastante claro en eso. Yo creo que eso es una de las cosas importantes en las que es necesario reforzar un planteamiento que sea muy nítido respecto a lo que espera la gente de su vida. Cuando uno mira los estudios de opinión se da cuenta que, y no hace falta en realidad ni siquiera ver los estudios de opinión, uno se da cuenta de lo volátil que es el votante. En las últimas elecciones hay personas que eligen de un lado, eligen de otro, dependiendo de la expectativa que tienen para sus vidas, para su familia. Yo creo que eso va a ser clave, en cuál es el modelo de país, el modelo de vida que cada uno refleje. Porque las personas se preocupan mucho de eso, de su familia, del bienestar de su familia. Hay estudios muy interesantes, uno que publicó la Universidad Andrés Bello, la misma encuesta CEP, el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En todo surge con mucha fuerza
un concepto que es como el bienestar familiar, la estabilidad, la seguridad del trabajo, la seguridad o el acceso a la vivienda. O sea, una suerte de vida tranquila, ¿no? Exactamente, yo lo reflejo también así, es como una sensación de bienestar. Hemos pasado años muy difíciles en Chile. El estallido, la pandemia, son años muy críticos en el sentido de que generan mucha ansiedad por la inestabilidad que se asoció a eso. Y eso no se pasa fácilmente. Entonces, mi impresión, y cuando uno ve esos estudios, queda muy claro que hay una expectativa de las personas de bajar las revoluciones y poder trabajar tranquilos, tener las seguridades básicas para su familia. Eso es lo que más muestra. Y en eso entra el tema de seguridad pública, desde luego. Yo creo que es un tema central, independientemente de qué candidato. Pero también los temas que tienen que ver, y cada vez aparece con más fuerza, el desarrollo económico, el empleo. Eso empieza a aparecer en las conversaciones desde el año pasado con mucho más fuerza, muy cerca de la seguridad pública. Yo creo que eso también es importante, y todo el sistema de protección de la familia. Yo creo que las familias están esperando mucho también. Estamos conversando con Gloria Hood. Gloria, la quería llevar al tema pensiones. Esta irrupción día domingo por la mañana de Evelyn Matei, que fue como bien abierta, como que fue deliberadamente para que hubiera más de alguna lectura. Pero hubo dos lecturas que prevalecieron harto. Una, de que es un poco raro a estas alturas del partido decir que uno le va a consultar a los expertos cuando llevamos años debatiendo lo mismo. Y segundo, algunos lo interpretaron como una quitada de piso a los senadores que estaban ahí, en la comisión. Uno de los cuales es Cruzcoque de Bópoli, ¿no? ¿Cómo ve usted esa irrupción? Y entro de inmediato a la segunda pregunta. Esto de llegar o no llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Lo primero es que yo creo que Evelyn Matei, siendo economista y habiendo sido ministra del Trabajo, es de las personas que más ha estudiado este sistema. Y hay informes recientes que buscan nuevos escenarios, independientemente que el tema se venga discutiendo no hace 2 años, hace 3 gobiernos por lo menos, o 12 años, no sé. Por algo no se resuelve, por lo difícil que es. Y aparecen alternativas nuevas. El segundo informe de la Comisión Técnica, por ejemplo, tiene varios temas nuevos, interesantes. Ayer se publicó una muy buena entrevista a Ignacio Briones, que es militante de Bópoli, fue ministro de Hacienda, donde él plantea también la conveniencia y la necesidad de llegar a un acuerdo por razones que hasta ahora, por ejemplo, no se habían discutido, que es aumentar el ahorro en el país, digamos. Tener un fondo de ahorro que no signifique, porque si eso no se logra, entonces implica más consumo de recursos fiscales, porque necesariamente va a haber que corregir las pensiones. Ese tipo de cosas, esas discusiones surgen y yo creo que es importante resolverlas. El impacto fiscal, yo creo que ahí es donde está el tope. Yo he estado acompañando también esta discusión y había un primer problema, y es que no había datos concretos. Aquí, más allá de cuál sea la solución para un acuerdo, hay que medir el impacto que tenga y que sea sustentable en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando se propone un componente de reparto puro o gran parte en reparto, eso no es viable en el tiempo, porque la gente que va a estar consumiendo pensiones o requiriendo pensiones es más que la que va a estar produciendo para pagar esas pensiones. Entonces, no es viable, no es sostenible por una razón demográfica. No nos pueden pedir que apoyemos algo que sabemos que va a perjudicar a los pensionados futuros o que va a generar un impacto, porque para sostener ese sistema se va a necesitar también un compromiso fiscal importante. Cuadrar todo eso no es fácil. Y las propuestas que han surgido son interesantes, yo creo que son innovadoras, y vale la pena darle un poco más de vuelta e intentar llegar a acuerdos. Eso es lo que plantea también Ignacio Briones. Creemos que es importante tratar de llegar a un acuerdo
Eso sí que yo tengo algunas dudas por las declaraciones que he escuchado en las últimas semanas, si el oficialismo está totalmente dispuesto a llegar a un acuerdo en los términos que se está empezando a llevar la discusión. No, evidentemente en eso hay duda. De hecho, lo hemos estado siguiendo durante los últimos días. Me da la impresión que ahí se endureció más la postura en las últimas semanas. Pero se endureció más porque, a ver, en la derecha hay más de alguna posición que dice que el tema de la capitalización individual, ya que hace un rato hablábamos de creencias, ahora hablemos de principios, ¿no? De que es un tema de principios para la derecha. De que cualquier mecanismo que desde la derecha se acuerde que vaya a que siquiera un peso, o para decir, digamos, 0,5, 1, vaya algún mecanismo de reparto, es transar medidas que esos sectores, no lo estoy parafraseando, estoy citando los textuales, califican como ideas de izquierda, ¿no? Si es que es un asunto de principio, entonces no se puede negociar. No, yo creo que hay es la defensa del patrimonio de las personas. En el fondo, su pensión tiene que ser parte de sus haberes, digamos. Eso es algo que hemos defendido, que las personas tengan su tuición sobre ese dinero que ellos mismos ahorran. Cada uno es parte de su ahorro previsional y el riesgo que eso tiene al, por ejemplo, traspasar parte al Estado es que las experiencias no han sido buenas, ¿no? Aquí en Chile no se ha hecho, pero en otros países, a menos que haya mecanismos que lo garanticen. Entonces, creo que las últimas conversaciones están apuntando en esa dirección, en no arriesgar lo que es patrimonio de las personas, en buscar un sistema que sea sostenible en el tiempo, que aumente el ahorro en el país, digamos, como una mirada de largo plazo para que no se deteriore el equilibrio fiscal y que las pensiones, que no haya un sacrificio de los pensionados futuros en la solución. Sí, porque eso yo creo que son los puntos que han estado en discusión. No hay como microclimas en la política chilena para discutir temas, porque, por ejemplo, en FONASA uno hace su aporte que va a un fondo y nadie está diciendo que pone en riesgo el aporte de las personas, digamos. O el mecanismo de las Fuerzas Armadas, que es de reparto, genuinamente de reparto. Pero esos son mecanismos distintos porque está en la ley están en el Ministerio de Defensa. Digamos. Es un sistema totalmente distinto donde precisamente, como es piramidal, tienes una cantidad de personas produciendo para otros que consumen, entonces, o que requieren. Son distintos, yo creo que no son comparables. Y en FONASA es un sistema de salud pública, es algo distinto también. Aquí las pensiones es un ahorro de las personas. FONASA no es un ahorro en que uno decide después dónde gasta, es un sistema, un derecho que uno tiene a que el Estado le provea salud. En este caso uno ahorra para su jubilación y ese ahorro hay que protegerlo porque es de las personas. Entonces, ¿cómo encontramos un mecanismo en que protegiendo ese ahorro se pueda asegurar un sistema viable en el largo plazo? Eso es lo que estamos discutiendo, dado que la población envejece y se va a requerir mucho más recursos para pagar pensiones que lo que pueden producir las generaciones nuevas que van a estar alimentando el fondo general, pero porque esto es un sistema que tiene su dinámica, pero que en el tiempo, cuando uno lo proyecta, no cuadra. Y ese es el tema, es cómo lo cuadramos, cómo buscamos mecanismos innovadores que nos permitan lograr ese equilibrio de largo plazo. Gloria, sobre esto sobre todos los temas podríamos hablar mucho rato, pero para finalizar la conversación, esta entrevista, lo de la elección de Evópolis, ¿no? Han pasado algunos días, lo que ocurrió ahí encima mismo de la elección fue bien traumático, tuvo ahí hartas declaraciones públicas. No lo pregunto como con un afán inquisitorio de rasgar vestiduras, pero lo pregunto con alturas. ¿Cómo es que la elección de un partido tan importante como Evópolis se puede
frustrar por un problema es lo mismo cibernético, digamos. No, fue muy lamentable, desde luego yo soy la que más lo lamenta, sin duda ninguna. Y habiendo hecho todas las pruebas, habiendo hecho todos los ajustes, la misma empresa que nos había hecho puesto la plataforma en las 2 elecciones anteriores. ¿Y no habían tenido problemas? No, ningún problema. Y ahora hubo problemas que fueron de 2 tipos, algunos tecnológicos, otros más logísticos, de la forma de organizar. Esto es un sistema que se parece mucho a una elección presencial. Uno entra a una sala, muestra su carnet, se valida y después de validar pasa al voto. Esa parte tampoco funcionó bien. Ya. Entonces eso empezó a generar demoras. Fue una situación bastante... Estamos ahora haciendo todas las investigaciones, va a haber una auditoría también para tener muy precisamente la identificación de los temas que fallaron. Y el Tribunal Supremo decidió suspender el proceso porque esta primera etapa no se resolvía. Ahora, creo que el partido mostró sí que tiene una fortaleza institucional interna que permitió corregir rumbo rápido, porque esto fue el día domingo, el día martes. Nosotros hicimos un acuerdo entre las listas, hicimos una propuesta, reconfiguramos la directiva, poniendo a más personas que eran exintegrantes del Tribunal Supremo. Y el martes en la noche, en la Comisión Política, se aprobó por unanimidad la propuesta. Y el miércoles en la noche, en el Consejo General, por 95% de los presentes, se aprobó extender mi periodo hasta 10 días después de la elección que se reconfigure y hacer la elección en el mes de enero. Y en eso estamos trabajando. Hay una nueva directiva. ¿Está la fecha definida? Hoy día la vamos a definir. Ya. Hoy día en la tarde. No, dentro de los dos tres ¿Más días cerca más de la primera quincena o de la segunda? Eso no sé, porque va a depender de varias cosas que están todavía en evaluación. Ya. Pero el mandato del Consejo General es que sea en enero. Así que no tenemos una holgura muy grande. Y creo que funcionó bien, como digo, la reconfiguración. En 4 días teníamos la nueva directiva ya funcionando, todo el plan de trabajo está en curso, así que espero que al repetir lo que el Tribunal Supremo dijo es que no es que se repite todo el proceso eleccionario, es el acto de la elección. Así que eso esperamos que se repita y funcione bien. Bueno, varios temas hemos conversado con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. Gloria, como siempre, muchas gracias, que tenga un muy buen 2025 y por haber venido al estudio también. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta más conversaciones con nuestro panel de debate cotidiano en este radioanálisis. Penúltimo programa del año en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y a través de las frecuencias de Chile TV. Vamos y volvemos.